Buenas tardes, soy Martín Sebastián Ibarra Chaides del grupo 701 de la materia de contratos mercantiles y hoy vamos a hablar de la evidencia 2. Vamos a empezar con los elementos del contrato. Uno de los elementos del contrato es la oferta. La oferta en sí es la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas. Esta es suficientemente precisa con la indicación de la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptar. Es decir, es una declaración de voluntad. Entonces la oferta en sí es el inicio de todo contrato. Es cuando una o más personas le propone a otra persona o más personas el quedar obligados de manera legal a proporcionar un bien o servicio a cambio de otro bien o servicio o una remuneración monetaria. El siguiente concepto es el consentimiento. El consentimiento es el segundo paso de la elaboración de un contrato. Este es uno de los elementos de existencia de prácticamente todo acto jurídico y basta con que la persona externe su voluntad de manera expresa o tácita para realizar un acto, dar o recibir, hacer o no hacer, lo que la ley reconozca por efectos jurídicos a favor o en contra, o recíprocos. El contrato se forma con el consentimiento sobre un objeto, es decir, cuando convergen dos o más voluntades respecto a un mismo objeto, cuando hay conciencia de voluntad de las partes en una relación jurídica o un objeto determinado o determinable. Te había dicho que el consentimiento puede ser de manera tácita o explícita. Para dejar en claro estos conceptos, de manera explícita es cuando se detalla todo, donde todo o prácticamente todo acto ya está previamente predeterminado. Y de manera tácita se deja un poco a la interpretación. El siguiente elemento es el objeto. Entonces, el objeto está constituido por la cosa que el obligado debe dar y el hecho que se debe hacer consiste en una prestación cuyo contenido es dar bienes o prestar servicios destinados al cumplimiento del fin o causa del contrato. El objeto se clasifica como objeto directo o objeto indirecto. El primero consiste en la conducta de los contratantes que se manifiesta con una prestación de hacer, que a su vez consiste en entregar un bien o servicio. Y en cambio el objeto indirecto es la cosa misma, los bienes o los servicios. De esta suerte se prestan dos situaciones, la prestación de un hecho y la prestación de una cosa. En el caso de que las prestaciones de un hecho sean imposibles, no puede ser objeto de contrato y la imposibilidad puede ser no solo física, sino también jurídica. El siguiente elemento y el último que vamos a considerar nosotros es la capacidad. La capacidad es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones y de hacerlos valer por sí mismas. En el caso de las personas físicas o por representantes legales, en el caso de las personas morales. En nuestro derecho la capacidad se presume ya que son hábiles de contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. De esta manera, en principio, puede ser parte de un contrato mercantil cualquier persona, ya sea físico o moral, hombre o mujer, comerciante o no comerciante, mexicano o extranjero, para con capacidad de contratar. Aunque hay ciertos escenarios donde no todos tienen las mismas capacidades, pero eso ahorita no nos compete tanto. Este, Ahora vamos a hablar de la nulidad de los contratos. La nulidad es la consecuencia de la falta de alguno de los elementos esenciales o de validez de los contratos. Es absoluta por la falta de consentimiento u objeto y relativa cuando, a pesar de existir tales, aparecen vicios de consentimiento, incapacidad o ilicitud del objeto, fin o causa. En general, el contrato será nulo cuando falte alguno de los elementos de existencia y de validez del acto o adolezca algún vicio o defecto. La nulidad absoluta es cuando el contrato mercantil será nulo si el objeto del fin es ilícito. Es decir, si su objeto es contrario al orden público o a las buenas costumbres. En principio se trata de conceptos difíciles de precisar, ya sea orden público, buenas costumbres, leyes prohibitivas o interés público. Por supuesto, parecía paradójico pensar que existen leyes que no sean de orden público, y por otra parte que se argumente que las buenas costumbres cambian de acuerdo al lugar y la época. En esta nulidad absoluta es cuando definitivamente el contrato no se puede concretar o ni siquiera se puede iniciar ya que es un acto ilícito o no permitido. Ya sea casos muy absurdos como venta de drogas o ese clase de asuntos.
En cambio hay una nulidad relativa, que es cuando el contrato surge, es ineficaz por la ocurrencia de algún vicio en la voluntad o de un defecto de forma en el momento de su celebración. A diferencia de la nulidad absoluta, que puede ser invocada por cualquier intestado, la relativa solo puede invocarse por alguno de los contratantes. Ella sanciona la violación de una norma jurídica cuyo fin es de interés particular y procede por vicios de consentimiento, falta de forma, por incapacidad y por lesión. Es decir, el contrato es anulable cuando existen vicios tanto en los elementos de existencia como en la validez. También puede ser anulado por vicios del consentimiento, que esto es prácticamente cuando el contrato ha sido dado por error, o accionado por la violencia o sorprendido por el dolo, es decir, cuando hay vicios de consentimiento y por lo tanto puede ser invalidado por algunas de estas causas. También puede ser anulado por la falta de forma, es decir, en algunos contratos la ley exige que se otorguen por escrito, necesariamente. Entonces se alude a esto, por ejemplo, los contratos más formales y aquellos cuya validez se requiere de forma escrita. La falta de esta forma, la de la forma escrita, produce nulidad relativa de los contratos. Y la última forma que vamos a considerar es por incapacidad. La incapacidad es la aptitud para ser titular de derecho, la capacidad es la aptitud para ser vinculado de derechos y obligaciones y hacerlos valer por sí mismos. Cuando no se cumplen estos requisitos, eres incapaz y pues tienes la ausencia de dicha aptitud. Y por último, en nuestro último tema vamos a hablar de la eficacia de los contratos por fax, teléfono, EDI, email, telégrafo, etcétera. Podemos ver por obvias razones que el desarrollo de la tecnología en las últimas décadas, y en especial el de la información, la telecomunicación, ha sido muy alta. Entonces, como consecuencia, la utilización de estos medios de comunicación masivos o redes sociales masivas es inminente. Este, Al ser algo ya tan arraigado a la sociedad, obviamente también afecta en materia de contratos y la utilización de estos medios, ya sea correo electrónico, internet, el intercambio electrónico de datos o EDI, en general de las redes de comunicaciones para transmitir información en el ámbito de comunicación y comercial ha sido muy grande, por lo que no solamente agiliza operaciones, no se trata de eso, sino que tiene muchas ventajas que les permite a las empresas incrementar y facilitar sus operaciones, ya que ya sea medios escritos o cualquier otro medios, nunca van a ser tan rápido como el internet, que facilita la llegada de datos casi instantánea. Facilita mucho las operaciones de las empresas, también amplía los prestigios y hasta puede suprimir grandes costos de papel. La celebración de operaciones a través de internet, fundamentalmente por la web y correo electrónico, ha tenido mucha aceptación en los últimos años, no solamente por la difusión y el éxito de estas mismas, sino porque también proporciona información sobre el vendedor, las políticas de venta, los proveedores, métodos de distribución, rastreo de pedido, etcétera. Es, en la idea principal que prevalece en el comercio electrónico es la realización de transacciones, ya sea de proveedores y clientes, en donde se involucra todo lo existente alrededor de intercambio de productos y servicios. Al aprovechar estos nuevos medios y técnicas de comunicación para hacer las operaciones de manera más rápida y cómoda, se aumenta la eficiencia, de manera que genera menos costos de operación al comercio y ofrece la comodidad y rapidez al consumidor, o los empresarios también, en la adquisición de estos mismos, lo que se logra realizar estas operaciones desde una computadora, sin necesidad de trasladarse a cualquier lugar. Es que en estos casos, hablamos de 2020-2021, hemos visto con nuestros propios ojos que es muy eficaz, ya que desde la comunidad de tu hogar, desde tu oficina, desde tu mismo celular, puedes adquirir muchos artículos y llevar estas operaciones. Entonces hemos llegado al final de esta evidencia. Espero que haya quedado algo claro, y muchas gracias.